Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver las medidas cautelares, ¿no? O sea, decíamos nosotros que es todo un tema. La medida cautelar es un tema que créanme que nos llevaría 2, 3 cursos a hablar de las medidas cautelares en su esencia, ¿no? Pero bueno, en primer término, el nuevo sistema trajo eh, este tipo de medidas cautelares. Medidas cautelares en libertad y medidas cautelares la prisión preventiva. Tanto en adolescentes como en adultos existen. Las reglas son diferentes para su aplicación, como lo vamos a ver. Pero bueno, ¿cuáles son las medidas cautelares en libertad? Vamos a ver las en libertad. Presentación periódica ante una autoridad que el juez designe. Bueno, hay lo típico de ir a firmar eh, a un lugar determinado que principalmente es una oficina, que puede ser el mismo juzgado, puede ser la oficina de una dependencia que se llama Vigilancia de Medidas Cautelares y de Riesgo, es un nombre bastante largo, pero bueno, es una oficina encargada para ese efecto. Entonces, tanto al adulto como al adolescente se le puede fijar esta medida para que esté ahí. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el órgano jurisdiccional sin autorización de pues efectivamente no puedes salir del país, por lo tanto, si tienes pasaporte o visa, tienes que entregarla al tribunal, porque es una medida cautelar que te pone, no puedes salir del estado, o no puedes salir del municipio, del distrito judicial, perdón, no puedes salir del distrito judicial, sin autorización del juez. No quiere decir que esta medida cautelar es que nunca pueda salir, no, claro, ahí al juez se le va a decir cuál es la razón por la que tengo que salir y él te va a dar autorización o no te la va. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada que informa regularmente al órgano jurisdiccional. Aquí, esto se utiliza, como estamos viendo ahí, con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que quedan bajo la custodia de sus papás, quedan bajo la vigilancia del ITAMA, del órgano no administrativo, ¿sí? ¿Quién deberá determinar que están cumpliendo con todas las condiciones que se les impuso? La prohibición de asistir a determinadas reuniones o de visitar o acercarse a ciertos lugares. Bueno, en adolescentes se pone de que no deberá asistir a lugares donde existan o se expendan bebidas embriagantes, por ejemplo. No deberá asistir a lugares que puedan ser objeto de que se puedan cometer delitos, etcétera. Eh, o lugares donde esté la víctima o los testigos, que es la que sigue. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas ofendidas o testigos, siempre que no afecte el derecho de defensa. Lógicamente, no se puede acercar, no puede convivir con los testigos o los ofendidos. Pero si hay una audiencia en un juzgado y ahí se ven, pues eso es derecho de defensa. No puede considerarse que cumplió con esta medida, ¿no? La que sigue, maestro. Esta la separación inmediata de su domicilio es algo muy interesante, porque fíjense, lo marca la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo está de que mm, lo vas a, lo vas a sacar de tu casa? ¿Sí? Entonces, eh, dice uno, bueno, ¿cómo está de que lo vas a sacar de tu casa? ¿Y a dónde se va a ir? Eh, mm, este, pues decir, ¿por qué lo está sacando de su casa? Esta situación se da en los delitos de violencia familiar, donde el adolescente agredió a los padres.
y es muy común. Y entonces ahí dices, ¿y qué vamos a hacer? No, pues sacarlo de su casa. No puede estar con sus papás, pues sí se le agresó de sus papás. Los golpea, los amenaza. Bueno, unas situaciones muy difíciles hay ahorita. Entonces, pero tampoco lo podemos mandar a la calle. ¿Qué hacemos? Ah, aquí es cuando entonces entra la Procuraduría de la Defensa y Protección de los Derechos del Niño, niñas y adolescentes, y se le entrega a la Procuraduría. Para que la Procuraduría lo tenga bajo su protección y cuidado, mientras le busca alguna red de soporte con algún otro familiar con el que el adolescente puede estar. Quizás se lleva bien con una tía, quizás se lleva bien con los abuelos, quizá entonces, pero pronto va a ser la Procuraduría la que se va a quedar con él. Y posteriormente la Procuraduría le va a buscar alguna red de soporte. Esto es muy común, ¿eh? No es que esporádicamente. Ahorita la situación que se está viviendo con los adolescentes que llegan drogados a su casa, etcétera, pues tenemos esta problemática, ¿no? Pero así la hemos estado, así se ha estado manejando. Luego, fíjense, esta medida. Todas estas medidas también están con los adultos, que quede claro. Pero también aquí con los adolescentes nos llama la atención que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes trae como medida cautelar la colocación de localizadores electrónicos. En México tenemos varios problemas con esta medida. Una es, primero, ¿quién va a comprar el localizador electrónico? ¿A quién le corresponde erogar el gasto? Y dos, ¿cómo se va a llevar a cabo la verificación, la vigilancia de ese localizador electrónico? En adultos, yo he visto, no en adolescentes, dos, tres casos de adultos donde les pusieron localizador electrónico, pero en esos casos el propio imputado procesado compró el localizador electrónico. ¿Sí? Él lo compró y lógicamente ante una institución se va a encargar de vigilarlo, que ya va a tener un control a través de una situación ahí, digamos, de ya pues medios más sofisticados para estarlo controlando. Pero en adolescentes no he visto yo que pongan esta medida. Pero en México no es muy común el uso de los localizadores electrónicos. No es muy común. Yo, incluso en adultos, yo como les digo, sé de dos, tres casos nomás por ahí que las personas traen localizadores electrónicos, ¿no? De hecho, ahorita acaba de salir una persona a nivel nacional, un asunto de adultos a nivel nacional, eh, lo dejaron, le modificado la medida en internamiento de prisión preventiva por medidas cautelares y creo que le pusieron la medida de localizador electrónico. Bueno. Luego, tenemos que a los adolescentes también se les puede poner una garantía económica, una caución, a través de las formas de la caución, que puede ser en efectivo, puede ser mediante una fianza o puede ser mediante hipoteca. También se le pueden embargar bienes de su propiedad y se le pueden inmovilizar cuentas de su propiedad. Todo esto tiene que ser de su propiedad. Bueno, la que sigue, maestro. Y luego tenemos las medidas cautelares en internamiento. La Ley Nacional de Adolescentes también contempla la medida de prisión preventiva. Pero vamos a hablar en general de la prisión preventiva. La prisión preventiva, pues te lleva a que quedas detenido, mientras te llega la sentencia de culpable o inocente. En nuestra Constitución, cuando se creó este sistema, surgieron dos formas de prisión preventiva o cómo decretar la prisión preventiva. Lo que se denominó prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa consistía en que si la vinculación a proceso se daba
por un delito que están en el artículo 19 constitucional, porque ahí están todavía, ¿sí? Entonces la prisión preventiva, la medida cautelar de prisión preventiva era en automático. Basta con que el Ministerio Público la pida y diga su señoría en consideración a que el delito es de homicidio, el cual tiene prisión preventiva oficiosa de acuerdo al artículo 19 constitucional, pues pido la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y punto. Se decretaba en adultos. Pero luego tenemos la prisión preventiva justificada, que esa era para los delitos que no estaban ahí en la lista del 19 constitucional. Si el delito no estaba en el 19 constitucional, tú de todas maneras, Ministerio Público, podías pedir la medida cautelar de prisión preventiva justificándola. ¿Y cuál era la justificación? Tres cosas. Peligro de fuga, que la persona se podía escapar, ¿sí? Riesgo para la víctima o el ofendido y los testigos de que pudiera agredirlos, y que en un momento dado iba a entorpecer el proceso, que saliendo iba a ocultar pruebas, iba a amenazar testigos, y eso iba a entorpecer el proceso. El código marca las reglas para tal efecto y las jurisprudencias, etcétera, ¿no? Pero bueno, basta con que el Ministerio Público justifique una de estas tres para que entonces se dicte la prisión preventiva justificada. Estamos hablando de adultos. Vámonos a adolescentes. En adolescentes no existe la prisión preventiva oficiosa. De entrada. De entrada. No existe. Siempre que el Ministerio Público pida en adolescentes como medida cautelar el internamiento preventivo, la prisión preventiva, tiene que sujetarse a una serie de reglas. Primera regla, el adolescente tiene que ser del grupo etario 2 y 3 y el delito del 164. Porque si no estamos en esas dos reglas, entonces no se puede pedir el internamiento preventivo como medida cautelar. Tendrá en todo caso que solicitarse una medida cautelar en libertad vigilada. Siguiente regla, tiene que justificarla, siempre la tiene que justificar. E incluso tiene que primero decir por qué no es aplicable alguna medida cautelar en libertad y por qué sí la del internamiento preventivo, siempre y cuando se dé la regla que ya mirábamos ahorita, grupo etario 2 y 3 y el delito del 164, para poderla pedir. Tendrá que justificarla en las tres cosas que mirábamos. ¿Sí? Si no la justifica, entonces el juez dictará al adolescente una medida cautelar en libertad. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué está pasando a nivel nacional ahorita, en este momento en México? Hay un debate sobre la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que la prisión preventiva, en una jurisprudencia, que la prisión preventiva oficiosa violenta el principio de presunción de inocencia y que por lo tanto no debería de existir. Que toda la prisión preventiva tendría que ser justificada. Sin embargo, la Corte en México dice que no. Dice a través de su jurisprudencia que la prisión preventiva oficiosa es válida porque está en nuestra Constitución y que no violenta ningún derecho porque está ahí. Y hasta la fecha no se ha decidido, no se ha decidido qué aplicar, porque incluso ya salió una jurisprudencia, no de la Suprema Corte de Justicia, sino de un tribunal colegiado, que también hacen jurisprudencia, que dice que lo que se debe de aplicar es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que toda la prisión preventiva debe de ser justificada. Y entonces aquí, pues, por todo México, te puedes encontrar tribunales
que sigan con la prisión preventiva oficiosa, ¿tá? Como está. O te puedes encontrar tribunales como aquí en Sonora, por ejemplo, donde toda la prisión preventiva, hablando de adultos, es justificada. Ya no aplicamos la oficiosa, es justificada. ¿Sí? Esa situación tenemos. Es todo un tema, es todo un tema. Pero pues ahí está, ¿no? En cuanto a la prisión preventiva. Ahora, ¿cuál es la lámina que sigue, maestro? Bueno, las medidas cautelares tienen un tiempo de duración, todas. Y el primer tiempo de duración es que una medida cautelar va a durar hasta que te dicten sentencia. Hasta que te dicten sentencia en la primera instancia. Una vez que te dictan sentencia, salvo que te vayas en apelación o en amparo, la medida cautelar sigue su curso. Pero en la sentencia la situación cambia porque te declaran culpable, te declaran inocente y te declaran inocente, pues te vas libre y te declaran culpable, pues te ponen una pena de prisión y empieza ya el cumplimiento de la pena que te impongan. Entonces, las medidas cautelares duran hasta que te llega la sentencia. Todo ese lapso de tiempo dura la medida cautelar. Sin embargo, la medida cautelar de prisión preventiva en adultos, tiene una duración de 2 años. Y dice la ley que si en 2 años no te han dictado sentencia, entonces la persona deberá quedar en libertad en una medida cautelar en libertad. Pero hay ciertas reglas. Habría que ver si se llegó hasta esos 2 años en razón de que la defensa pidió más tiempo, ¿sí? De que la defensa estuvo constantemente o, solicitando prórroga de audiencias, etcétera, porque quería ofrecer más medios de prueba, etcétera, y en razón de eso se llegó a los 2 años. O, dice la ley, si el delito es muy complejo. En ese tipo de casos se puede prorrogar más de 2 años. Lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo marca la Corte ya en unas jurisprudencias que sacó. Sí, ahí lo establece. Hablando de adultos. Pero en adolescentes, las reglas cambian. Porque en adolescentes, el tiempo máximo, y lo dice el artículo 122 de la Ley Nacional, que debe durar la prisión preventiva en adolescentes son 5 meses. 5 meses, contados a partir de la auto de vinculación a proceso. Y no se puede prorrogar por ningún motivo. No se puede suspender por ningún motivo. Los 5 meses corren de momento a momento. Entonces, si en adolescentes, sea el delito que sea, si está detenido, pues va a ser un delito de lo que está en el 164. Si llegan los 5 meses y no se le ha dictado sentencia, ese adolescente va a quedar libre en medidas cautelares en libertad. Mientras le llega la sentencia y ver qué pasa en la sentencia, ¿no? Pero por lo pronto sale libre. 5 meses nomás. Por eso los procesos en justicia de adolescentes son rápidos. Tienen que ser rápidos. ¿Ok? La que sigue, maestro. Sí, son características que se deben de ver en consideración al momento de imponer la medida cautelar, la mínima intervención, la idoneidad y proporcionalidad según las circunstancias particulares de cada adolescente. Definitivo. Aquí se toman muy en cuenta las circunstancias particulares del adolescente. ¿Sí? Acuérdense que no es de cajón la medida de prisión preventiva en adolescentes. El juez puede determinar medidas cautelares en libertad si lo considera. ¿Okay? La que sigue. Sí, en caso de esta medida cautelar de garantía, embargo de bienes, emulación de cuentas, solo procederá cuando la persona haya cumplido la mayoría de edad y cuente con bienes o cuentas bancarias propias, ¿no? Eso es, si él no es mayor de edad,
no se le puede poner esta medida. Pero si cometió el delito siendo adolescente y ya cumple la mayoría de edad, sí se le puede poner esta medida, siempre y cuando, pues, sean bienes de él o cuentas bancarias de él, no de sus papás, de él. ¿Sí? A eso se refieren estas medidas. La que sigue, maestro. Sí, ya la forma en cómo se presenta la garantía. Como le decía yo, regularmente el común de la gente dice una fianza. La verdad es que es una garantía eh, que, eh, que es mm, donde va a ser a través de una fianza, a través de una hipoteca o a través de dinero en efectivo. ¿Sí? Así se va a imponer esta garantía en las formas y maneras que están establecidas en nuestra legislación. Por ejemplo, aquí en Sonora, siempre que se va a exhibir una garantía en efectivo, por ejemplo, nada más para poner ejemplo, eh, se va ante el juzgado le da una papeleta para que vayan a un banco y en el banco pagan y ese dinero ingresa a una cuenta que es del Poder Judicial del Estado de Sonora. Ahí queda, ¿sí? Y luego ya se regresan con la papeleta y ya se anexa a la carpeta administrativa de que ya se pagó la caución en efectivo y se queda cubierta la misma. Cada estado pues debe de tener sus formas de cómo exhibirse, ¿no? Y la fianza pues a través de una póliza de fianza que puede ser de alguna aseguradora, que regularmente es de alguna aseguradora, donde un tercero garantiza la caución. Y hipoteca, pues es que se pongan los papeles, documentos de algún bien inmueble a través de un trámite donde el juzgado constituye hipoteca sobre ese bien, se registra en el registro público de la propiedad y el comercio y ya queda garantizado. Claro que si la persona incumple con las obligaciones que se le impongan, se le ordena su reaprehensión y pierde la caución que exhibió. Esa es la forma de la exhibición de la caución. La que sigue, maestro. Sí, aquí si es un fiador el que está en un tercero a través de una fianza, pues se le van a hacer ver las consecuencias del incumplimiento por parte del adolescente o del adulto, que también se utiliza los mismos mecanismos que ya decíamos cuáles eran. Él tendrá que responder ante el tribunal por la cantidad que garantizó. ¿La que sigue? Bueno, fíjense aquí qué interesante, porque en adultos se pone la medida cautelar de prisión preventiva, oficiosa o justificada, pero se queda ahí, la medida cautelar. Muy bien. En adultos, esa medida cautelar de prisión preventiva puede ser modificada a través de una audiencia oral de modificación de la medida. Pero para que se lleve a cabo esa audiencia, la tiene que pedir el abogado defensor o la tiene que pedir el, el, el procesado o la tiene que pedir el Ministerio Público en su caso, ¿no? Dependiendo del caso. Porque si no la piden, pues no se va a llevar y la persona va a continuar ahí. En adolescentes no. En adolescentes, si se pone la medida cautelar de prisión preventiva, cada mes, cada mes, el juez de oficio, sin que nadie se lo pida, el juez de control de adolescentes, va a realizar una audiencia para ver si puede modificar esa medida cautelar de prisión preventiva por una medida cautelar en libertad vigilada. Va a revisar qué ha pasado durante ese mes, si cambiaron las circunstancias o si hay algo que le haya favorecido al adolescente para que pueda cambiarse a una medida cautelar. Pero esa audiencia que se hace cada mes, contado a partir de la vinculación, es de oficio. No necesita pedirla a nadie. El juez la va a citar. En adultos no. En adultos tienes que pedir la medida, la audiencia de, de este tipo, ¿no? A eso se refiere aquí en este aspecto. ¿Sí? Aquí en adolescentes sea el delito que sea, ¿eh?
Aquí no importa el delito, cada mes la tienen que llevar a cabo. ¿Sí? En adultos, pues si se le dictó prisión preventiva oficiosa, pues lógicamente es en vano pedir una modificación de medida, no te la van a dar. Pero aquí en adolescentes no, porque en adolescentes no tenemos la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? A eso se refiere. La que sigue. Sí. A ninguna persona menor de 14 podrá ser impuesta la medida contra la prisión preventiva. No. Acabo de ver un caso ahorita en México, creo que fue en la Ciudad de México, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿no? En qué ciudad fue, pero fue por allá. Eh, de un muchachito de 13 años, al parecer 13 años, porque no está muy bien aclarado ahí, que acuchilló a su novia. Lo estoy comentando porque salió a nivel nacional, con lesiones graves que ponen en peligro la vida. Se habla de 16 cuchillazos. En los medios de comunicación pienso yo que por ahí hay algo que no se entendió bien. Dicen que la juez que conoció el asunto de adolescentes ordenó la libertad de la persona, del adolescente, y dijo que no lo podía tener detenido porque por la edad no podía estar detenido. A lo que se dio a entender ahí por los medios de comunicación que yo pude observar, piensan que este adolescente ya quedó. No, a este adolescente se le va a seguir un proceso. Sí, proceso normal. Pero la medida cautelar que se le dicte va a ser en libertad vigilada, que fue lo que pasó. Se va a llegar a sentencia, se le va a encontrar culpable, se le va a poner una sanción, pero esa sanción va a ser en libertad vigilada. Pero sí se le va a condenar a la reparación del daño moral y se le va a condenar a la reparación del daño material en forma integral. Lo que la juez quiso decir fue esto que está aquí. Como es de grupo etario 1, de 12 a 14, no le puedo imponer la medida cautelar de prisión preventiva. A él se le va a sujetar a un proceso, pero la medida cautelar va a ser en libertad vigilada. E incluso si llega a ser sentenciado culpable, se le va a poner una sanción de libertad vigilada, pero se le va a condenar a los pagos correspondientes de la reparación del daño. A eso se refiere esta. ¿Sí? Tenemos otro caso muy famoso en México. Aquí hubo un muchachito de 13 años que era sicario, delincuencia organizada, y se le acusó de varios homicidios y nunca tuvo detenido. Se le siguió el proceso y se le sentenció, medidas en libertad. Posteriormente, según los medios de comunicación que le dieron seguimiento a todo esto, este muchachito lo trasladaron sus papás a Estados Unidos y al parecer en Estados Unidos lo mataron. Al parecer, no estoy muy seguro, pero por ahí está lo que los medios de comunicación manejan. Entonces, no se puede. A nosotros nos han tocado asuntos de homicidios calificados de adolescentes de 12, 13 años. Y no los hemos podido dejar en internamiento, ni siquiera como medida cautelar, porque es muy clara la ley. Se les sigue el proceso, se les condena, medidas cautelares, sanciones en libertad, se les condena al pago de la reparación del daño, todo lo que implica el seguimiento, pero no esto. Pero vamos desde la medida cautelar, ¿eh? No vamos desde la sanción, desde la medida cautelar ya no puedes hacer. Entonces, ya si es mayor de 14, sí le puedes poner la medida cautelar de prisión preventiva y la sanción, siempre y cuando el delito cometido sea el 164, que es la otra regla. ¿Sí? La que sigue, maestro. Esto es lo que estábamos viendo, lo que ya hemos venido mencionando, las reglas para imponer la medida cautelar, mayor grupo etario 2 y 3, el delito del 164, aunque no es de oficio, es otro punto, porque
Muchos piensan, es del grupo etario 2 y 3 y el delito del 164. No, lo van a dejar en prisión preventiva oficiosa. No, no, en adolescente no existe la prisión preventiva oficiosa. Dice, el juez podrá imponer el internamiento como medida cautelar si son estos delitos. 164. Pero puede no imponerla. Puede no imponerla. Puede poner, aún siendo un delito del 164, el juez puede imponer una medida cautelar en libertad vigilada. ¿Sí? Porque aquí lo dice. El internamiento es una medida excepcional. ¿Sí? Y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia a juicio, la protección de las víctimas o testigos, o en los casos que proceda la medida de sanción puede ser aplicada la prisión preventiva y siempre y cuando no exista necesidad de la cautela. Entonces, hay casos de delitos del 164 donde los jueces de adolescentes ponen medidas cautelares en libertad. Ha habido varios ya, en base a esto. En adultos no, que en adultos todavía en algunas partes se sigue aplicando la prisión preventiva oficiosa, eh, y lógicamente pues ahí sí no se puede cambiar. La que sigue, maestro. Sí, es lo que decíamos. El Ministerio Público para solicitar la medida de prisión preventiva, primero tiene que justificar por qué razón no procede una medida cautelar en libertad vigilada, es lo que veníamos diciendo. Si él no lo justifica, pues el juez le va a decir, oye, pues no me justificaste, ¿por qué razón no puedes imponer una de aquellas? Dime por qué razón no puedes imponer las medidas de libertad. Tiene que ser la prisión. Entonces ya él tendrá que decir por qué razón no puede ser en aquellas y luego justificar la razón porque es la prisión preventiva la que debe quedar. Esto es en adolescentes. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Sí? La que sigue, maestro. Bueno, la prisión preventiva se aplicará hasta por un plazo máximo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, maestro? No, maestro. Bueno, ahora, este es un punto importante. La prisión preventiva se aplicará por un máximo de 5 meses, decíamos ya anteriormente. Si cumplido este término no se ha dictado la sentencia, la persona adolescente será puesta en libertad de inmediato, mientras se sigue el proceso, pudiéndose imponer otras medidas cautelares en libertad. Ya lo habíamos comentado. Y este término de 5 meses no es prorrogable, no se suspende por ningún motivo, corre de momento a momento. Y ya tenemos algunos casos que se nos han llegado los 5 meses y la personita ha quedado en libertad, siendo el grupo etario 2 y 3 y siendo el delito del 164. Inmediatamente se le pone en libertad para seguir su proceso en libertad con medidas cautelares en libertad. Ya decíamos que en adultos dura 2 años y en adultos incluso puede ser prorrogable si se dan una serie de circunstancias que ya veíamos. La que sigue. Ya decíamos, no se aplicará la prisión preventiva oficiosa que se establece en el 19 constitucional. ¿Sí? La que sigue. Sí, lógicamente, la ley dice la prisión preventiva no puede combinarla con otras medidas cautelares. No, porque se cumplen en espacios diferentes y de maneras diferentes. La prisión preventiva no se puede combinar con una medida cautelar en libertad. Es ilógico pensarlo así, pero pues la ley de todas maneras lo estableció, ¿no? Entonces, no se puede, pues, si pone la medida cautelar de prisión preventiva, es la prisión preventiva. Acá en internamiento en un centro, eh, con las situaciones condiciones que se establezcan ahí en el centro, pero no puedes ponerle una medida cautelar de prisión preventiva y una medida cautelar en libertad. Sería ilógico, no pueden ser susceptibles de darse las dos al mismo tiempo. O es en internamiento o es en libertad. ¿Sí? No pueden ir juntas las dos. A eso se refiere este artículo. La que sigue, maestro.
Bueno, antes de entrar a esto, vamos a regresarnos un poquito, maestro, si se puede, allá al debate que sigue más para atrás, donde vinculamos a proceso. Sigue más para atrás, ahorita vemos esta parte también que es importante. Ahí, no, más para adelante, más para adelante, la que sigue, ahí, no, atrás, esa. Ok, entonces, una vez que se vincula el proceso, la siguiente fase que sigue es ahí mismo en la audiencia, estamos en la audiencia inicial, que no se nos olvide, audiencia inicial, no nos hemos salido de la audiencia inicial, vincula proceso el juez, dice, vincula proceso por delito de homicidio calificado, muy bien. Ahí mismo le pregunta al Ministerio Público, ¿alguna otra petición al Ministerio Público? Sí, quiero solicitar medida cautelar. Y entonces entramos al debate de la medida cautelar. Vuelvo a decir que si aplica la prisión preventiva oficiosa, que le digo, ahorita es un debate, ¿eh? Algunos me pueden decir si es válido o no es válido, pero bueno, en México está dividido. Hay estados, hay incluso tribunales federales que dicen, no, aquí va la oficiosa. Hay otros que dicen, no, va la justificada. Hay estados que dicen, no, yo sigo con la oficiosa. Aquí en Sonora todo es justificado. Bueno, entonces, se entra ese debate. Ahora, si la medida cautelar que se va a discutir es en relación a que puede imponerse una medida justificada, aquí yo creo que la defensa tiene que ir muy bien preparada para poder determinar que el delito, que la justificación que está dando el Ministerio Público no es válida y puede entrar en un debate para poder determinar que su cliente quede en una medida cautelar en libertad. Ahora, fíjense qué interesante lo que sucede en este sistema, respecto a las medidas cautelares. Anteriormente, en el viejo sistema, en el sistema tradicional, los abogados de ese tiempo, no me dejarán mentir, en México no existía esta forma de prisión preventiva oficiosa ni justificada. No. Se decía, si el delito es considerado grave, te vas a prisión preventiva en automático. Si el delito es considerado grave. ¿Qué? No había debate. ¿Es un delito grave? Utilizando los términos de aquel tiempo. Te dictan auto de formada prisión, en aquel tiempo así se llamaba, ahora se llama vinculación. Pero si el delito era grave, no había nada que discutir. En automático te quedabas en prisión preventiva hasta que te llegara la sentencia. Pero si el delito no era grave, en automático podías pedir la libertad bajo caución. No, sin debate ni nada. Rápido, es más, ante el mismo Ministerio Público podías pedir que te fijara caución, fianza. Si el asunto era turnado al juez, en cuanto a la persona llegaba al juzgado, me acuerdo yo cuando estaba después penal en aquel tiempo, en la noche, en la madrugada, llegaba el abogado atrás y te decía, hey, el delito no es grave, mi cliente tiene derecho a salir libre bajo fianza. ¿Cuánto es? Tanto, aquí está. Como no había bancos abiertos, el juzgado lo tenía que recibir en efectivo y posteriormente llevarlo al banco. ¿Sí? No había debate. O sea, tú ya sabías como abogado, que si el delito no era grave, tú le asegurabas a tu cliente que podía pasar su proceso en libertad, sin ningún problema, porque era un derecho constitucional. Estaba en el 20. ¿Sí? Entonces, yo le decía a mi cliente, a ver, ¿cuál es tu delito? Ah, pues fíjate que me peleé con una persona y pues llegó la policía y me detuvo. ¿Y qué le hiciste? Pues le fracturé los dientes, le lastimé un ojo, hasta lo que sé. A ver, déjame entrar con el Ministerio Público, veo pregunto, y me dice, sí, son lesiones que no ponen en peligro la vida,
y tardan en sanar más de 15 días. No eran lesiones graves. Entonces, yo ya le decía a mi cliente, no te preocupes, el Ministerio Público ahorita ya te va a mandar al juzgado, pero inmediatamente va a solicitar tu caución, tu fianza, pues no sé cuánto nos vayan a poner, se tomaba más o menos en cuenta los daños, ahí más o menos, si había algún parámetro ahí, cuánto era, porque había que garantizarse los daños y la libertad. Entonces, y ya el abogado le decía a su cliente, mira, yo creo que más o menos te van a cobrar unos 5,000 pesos de fianza, los tienen. Sí, mi mamá, bueno, el abogado se iba por ellos y se venía detrás de los que traían al detenido, lo ingresaban a hacer eso y cuando llegaban al juzgado, inmediatamente llegaba el abogado y ponía la fianza y listo. No había demanda. Ahora no. Ahora, en adultos, hablando de adultos, tú no sabes si a tu cliente le van a dictar medidas cautelares de prisión preventiva o libertad. No lo sabes. Porque basta que el delito tenga contemplada pena de prisión para que te puedan dictar la medida cautelar de prisión preventiva. Justificada. Y fíjate hasta dónde llegamos. Tú llegas con tu cliente que lo citaron a una audiencia inicial por un delito menor. Lógicamente, lo citaron es porque no es de los del 19. Un delito que tenga, ¿qué? Pena mínima de un mes y máxima de, no sé, de un año. Pero tiene pena de prisión. Y tú llegas con él, pasas tu casa por él, ¿qué va a pasar? No, no, nada más pues te van a solicitar imputación, no declares, y ya el Ministerio Público va a pedir que vinculación, y lo más seguro es que te pongan una medida contra la libertad, una caución, o que no salgas de la ciudad, etcétera. No te preocupes, no pasa nada. Muy confiado llegamos. ¿Y qué crees? Que cuando lo vinculan al proceso y se solicita la medida cautelar, el Ministerio Público pide prisión preventiva y la justifica. La justifica. ¿Y qué pasa? Pues que de ahí te dicen prisión preventiva y de ahí mismo el juez ordena que seas trasladado e internado en el centro de reinserción social. Ya no sabes qué va a pasar. A eso te lleva este sistema. Pero tienes que ir bien preparado. ¿Con qué? Si tú dices, el Ministerio Público va a pedir prisión preventiva, pero va a pedir como justificación esto, esto y esto y esto, pero yo voy preparado para contrarrestarle y que el juez resuelva una medida cautelar de libertad. Pero si vas confiado, pensando en el viejo sistema, pues no vas a poder desvirtuar las argumentaciones del MP y se van a dejar detenidos. Y entonces tu cliente va a voltear y te dice, ¿qué pasó, licenciado? ¿No dijo que no me iban a dejar detenido? Sí, sucede. Y hay muchos casos de esos, muchos. Queda a criterio del juez, ¿eh? No hay un tabulador, aunque hay reglas en el Código Nacional, hay jurisprudencia ya al respecto, todo de todas maneras viene quedando a criterio del juez, ¿sí? Sí, atacar los riesgos procesales, efectivamente, como dice el compañero. Por eso yo decía, tenemos que irnos preparados. Por ejemplo, hubo un caso de unas lesiones simples. Las personas llegan citadas. Cuando piden la medida cautelar, el Ministerio Público la pide de prisión preventiva y dice, es que hay un riesgo para la víctima. Porque cuando estaban allá en el Ministerio Público tratando de llegar a un arreglo, mediante mediación o conciliación, al cual no llegaron, cuando salieron, uno de los imputados, que eran 3, le dijo a la víctima, si sigues con esto, te va a ir peor. La víctima se regresó, lo comentó con el Ministerio Público, levantaron el acta, pero había unas cámaras de seguridad ahí en la agencia que observaron cuando se acerca, no lo que le dice, pero sí cuando se acerca a la víctima, el imputado, y con eso bastó para que el juez decretara la prisión preventiva justificada. El abogado no iba preparado.
No supo ni qué decir a la hora de la audiencia. Entonces, ese es el detalle que tenemos ahorita en este aspecto. Bueno, dejamos aquí lo que es las medidas cautelares y pasamos al siguiente tema. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, nada más para terminar, maestro, con el tema que era. Eh, una vez que se ha determinado ya la vinculación al proceso, que ya se determinaron las medidas cautelares, pues viene otro debate, ahí mismo en la audiencia. Acuérdense que son fases, que es el término para la investigación complementaria y el cierre de la investigación. ¿Sí? ¿Qué es este término? ¿Qué significa el término de la investigación complementaria y cierre de la investigación? Pues muy sencillo. Lo que pasa es que en este nuevo sistema la investigación no se termina con la investigación inicial. No, la investigación continúa, pero continúa por las mismas partes, por el MP y por la defensa. Es decir, el MP trae datos de prueba, pero una vez que se vincula a proceso, estos datos de prueba se convierten en medios de prueba. Pero es todo lo que trae hasta ese momento, que le fueron suficientes y le sirvieron para una vinculación, pero a lo mejor no le sirven para una sentencia. Entonces, ¿qué hace él? Agarra esos datos de prueba, los mete en una cajita y dice, aquí los voy a guardar, pero ahora se van a llamar medios de prueba, que me los voy a llevar a la audiencia intermedia y luego me los voy a llevar a la juicio como prueba. Pero dice, esto no me va a alcanzar, entonces tengo que seguir investigando con sus agentes de investigación para conseguir más medios de prueba. Para eso es este tiempo. Pero igual la defensa también tiene que ir a buscar más medios de prueba que le van a servir para su teoría del caso y que le van a servir para lograr una sentencia absolutoria. ¿Sí? Entonces, ese tiempo de investigación complementaria en el que las partes se van a ir por su cuenta a buscar medios de prueba, más, ¿sí? En adultos puede durar 6 meses, en adultos. En adolescentes, lo máximo son 3 meses. 3 meses, ¿sí? Entonces se hace un debate del tiempo. Y pues el Ministerio Público dice, no, yo que necesito 5 meses. Vamos a suponer en adultos, hablando de adultos. No, dice la defensa, con 4 son suficientes porque aparte hay personas detenidas y para qué los quiere tanto tiempo si ya tienen la mayoría. Y se hace un debate y el juez decide. Y el juez dice, bueno, para el cierre de la investigación van a ser 4 meses, que empiezan a contar ahorita y se terminan tal día. Tal día se cierra la investigación. En adolescente, pues son 3 meses, no se puede ir más allá. Pero regularmente, como están los 5 meses del término para que se dicte sentencia, regularmente los jueces en adolescentes te ponen cuando mucho un mes de investigación complementaria. Porque fíjense que si le llega a los 5 meses y no ha dictado sentencia, le tienen que cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por medida cautelar de libertad. Entonces la diferencia es que en adultos son 6 meses, en adolescentes son 3. Que va a ser muy raro un juez que te dé los 3 meses en adolescente, regularmente dan un mes. Y entonces, pues se inicia la investigación complementaria hasta que se cierre la investigación en la fecha que el juez señaló y de ahí iniciaría la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. Dejamos hasta aquí la audiencia inicial, continuamos nuestra oración. Y vámonos aquí a las audiencias contra determinaciones del Ministerio Público. Efectivamente, el Ministerio Público durante su investigación inicial puede concluirla de estas formas. Atención de investigar. ¿Qué es la atención de investigar? Bueno, consiste en que si una persona presenta una denuncia o una querella ante el Ministerio Público
y el Ministerio Público la observa y la ve, y dice, de entrada observo que estos hechos que me estás planteando en esta denuncia, o estos hechos que me estás planteando en esta querella, no son delitos. Lo observo aquí. Y por lo tanto, dice el Ministerio Público, pues no tengo ni para qué investigar. Si de entrada se observa que los hechos no son delitos. Entonces dicta un acuerdo de atención de investigar. No investiga nada. Ese es ese. El archivo temporal. En el archivo temporal sí inicia una investigación el Ministerio. Por ejemplo, un homicidio, ¿sí? Se da un homicidio, llegan al lugar de los hechos, no detienen a nadie porque ya las personas que estaban en el lugar huyeron, pero se logra, de acuerdo a entrevistas que se hacen ahí, se logra determinar que quien cometió el hecho fue una X persona, ¿sí? Pero a las personas que entrevistamos nos dicen, bueno, yo no estaba ahí. A mí me dijeron que quien cometió el delito fue pues Juan, pero yo no vi. Porque a mí el que me platicó fue Rafael, que él sí estaba ahí. Y también me comentó Francisco que también estaba ahí. Y también me lo comentó Pedro que también estaba ahí. De hecho, pasaron por aquí por la casa corriendo y me dijeron, es que allá fulanito de tal mató y... Pero, me dice, ellos no viven aquí en México, viven en Estados Unidos. Pero ellos vieron que Juan mató a la otra persona. Ellos saben perfectamente quién lo mató y cómo lo mató, porque ellos estaban ahí. Pero como ellos vinieron de visita, porque era Navidad, y se fueron, pero cada Navidad vienen. Entonces el Ministerio Público, híjole, pues aquí para armar la carpeta yo necesito esas 3 entrevistas, pero no están aquí, pero van a venir. Entonces, ¿qué hace? Lo archiva temporalmente. Y gira el oficio a los agentes de investigación para que en el momento que vean a estas personas, las entrevisten o los hagan comparecer, los lleven por comparecencia al Ministerio Público y que los entreviste él. Pero por lo pronto, archivo el expediente. Eso es archivo temporal. En un ejercicio de la acción penal, pues ya decíamos, es porque de los datos de prueba que tiene el Ministerio Público hasta ese momento, no se establece o ya definitivamente determina que no hay delito que perseguir o que la persona que quieren imputarle el hecho no es la partícipe de ese hecho. O que operó en favor del indiciado una causa de exclusión del delito, una legítima defensa, alguna ausencia de conducta, etcétera, alguna causa de exclusión del delito, ¿no? De la que contempla la ley. Y por lo tanto determina el no ejercicio de la acción penal. Y el nombre que se me había olvidado, la aplicación de un criterio de oportunidad. Los criterios de oportunidad es una figura un poco debatible, un poco, digamos, sujeta a polémica. Porque fíjense lo interesante de la aplicación de un criterio de oportunidad. En la carpeta de investigación, el Ministerio Público acredita con los datos de prueba la existencia de un hecho constitutivo de un delito y acredita la probable participación de la persona. Pero determina no ejercitar acción penal porque va a aplicar un criterio de oportunidad. ¿Por qué lo va a aplicar? Bueno, según el Código Nacional son varias formas, son varios supuestos. Uno de ellos es que coopere con él en la investigación para detener a otras personas, a cooperación. Otra es porque considera que la aplicación de la pena no va a solucionar nada al respecto al daño ocasionado, pero que además el indiciado también sufrió un daño en su aspecto.
Otro criterio de oportunidad es cuando, por ejemplo, un papá que atropella a su hijo, pues qué más castigo, entrecomillado, que quedarse con ese remordimiento. Entonces, pues, no, si bien es cierto, hay un homicidio por culpa, está claro, pero pues no voy a ejercitar, le voy a aplicar un criterio. De hecho, el criterio de oportunidad, fíjense de dónde baja. Baja de Colombia. ¿Y saben a quiénes le aplicaron el criterio de oportunidad en Colombia? A los guerrilleros. Aquellos guerrilleros que entregaban sus armas, se les decía, no voy a ejercitar acción penal en tu contra. Es que debatible es. Y ahí andan, o sea, a mí me tocó ir a Colombia a estar 3 meses allá estudiando este sistema. Y tú vas a las plazas públicas en Colombia y ahí platicas con los guerrilleros que allá. Y te dicen cómo eh, atacaban a los soldados en la sierra, cómo les caían y todo. Y tú, ¿por qué andas libre? Porque me aplicaron un criterio de oportunidad, porque entregué las armas y me desistí de seguir en la guerra. De ahí baja el criterio de oportunidad. Pero bueno, muy debatible. Ok. ¿Qué puede hacer la víctima o ofendido contra esto? Bueno, por muchos años la víctima se preguntaba, ¿qué puedo yo hacer contra esto? Porque el Ministerio Público pues tiene el monopolio de la acción penal, porque él decidió no ejercitar acción penal. Él lo decidió, pero me está afectando mis intereses. En el sistema anterior, sistema tradicional, lo único que le quedaba a la víctima era irse al amparo. Como una figura que se crió porque tampoco existía. Pero por ahí en el artículo 21 constitucional se puso. Pero ahora en este nuevo sistema, esto lo puede atacar interponiendo un recurso ante el juez de control. Ahí el código pues, establece las formas o maneras de hacerlo. Ante el juez de control, yo le puedo decir, vengo a interponer este recurso porque no estoy de acuerdo con esta decisión que dictó el Ministerio Público. Y el juez de control va a revisar y va a determinar si está bien hecha la carpeta con esa resolución o si en todo caso le ordena al Ministerio Público que reabra la investigación, que se alleguen nuevos datos de prueba y que posteriormente resuelva o que con los datos que están son suficientes para ejercitar la acción penal. Ya contra lo que resuelve el juez se puede ir a la par. ¿Sí? Se puede ir a la par. De hecho, algunos jueces de amparo han considerado que tienes que agotar esta instancia. Hubo un criterio por ahí de un juez que no lo hizo así, ¿no? Pero a nivel federal se dice el principio de definitividad. La ley te da esto, hazlo esto primero y luego te vas al amparo. Pero depende de qué distrito, en qué tribunal colegiado estés o en qué parte del país estés, porque también entre los jueces, entre los tribunales federales hay muchas divergencias, ¿no? En la aplicación de esto. Entonces, eso es a lo que se refiere esto. Ya tenemos directamente con el juez de control. ¿Sí? Te pongo este recurso innominado contra estas resoluciones que dicta el Ministerio Público. La que sigue, maestro. El juez de control, pues lógicamente, también vigila la investigación inicial. Es un juez de garantías, no se nos debe de olvidar. Eh, entonces, el Ministerio Público el juez puede solicitarle al juez que alguna autorización judicial para alguna diligencia urgente, como el cateo, por ejemplo. Esa es una. En ese caso, se solicita un cateo urgente y de inmediato se celebra la audiencia y el juez ordena el cateo. Y está el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, ¿sí? Y una vez que ya lleva a cabo el cateo, pues entonces
informará lo pasado de la diligencia al juez de control. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, ¿no? De que la autorización judicial para diligencias urgentes, el juez de control que resulte competente para conocer de los actos o cualquier otra medida que requieran de control judicial previo, se pronunciará durante el procedimiento correspondiente. Sin embargo, cuando estas acciones deberán ejecutarse fuera de su jurisdicción y se retrata de diligencias que requieran atención urgente, el Ministerio Público podrá pedir autorización directa al juez de control competente de aquel lugar. Sí, no hay problema. Entonces, a eso se refieren las diligencias urgentes. Entonces, el Ministerio Público sigue todavía sujeto a las condiciones o a la vigilancia del juez en una serie de diligencias. También tenemos el embargo precautorio, entre otras diligencias, pero principalmente ahorita tenemos los cateos, que es lo que más se nos ha estado presentando para este aspecto. La que sigue, maestro. Bueno, esto ya lo mirábamos ahorita, ahora sí hasta la otra parte. Bueno, aquí, lógicamente, el tratamiento de internación inocentes que ha cometido conductas descritas como delitos graves en las normas penales que prevé el numeral 172, eh, el 122, dice, más que nada aquí se refiere, bueno, se refiere al estado de Coahuila cuando era la ley estatal, ¿está, no? A lo que veo ahí, ¿no? Recuerda que ahorita ya nos regimos por una ley nacional. A lo que yo veo aquí dice justicia por recientemente entrenamiento en el 172 para el estado de Coahuila. No impiden el pleno desarrollo de la personalidad ni de sus capacidades. Bueno, este punto del tratamiento eh, es importante verlo desde la perspectiva de para qué es el tratamiento de los adolescentes. Bueno, de entrada la Constitución dice que un tratamiento va encaminado a lograr la reintegración social, la reintegración familiar y la reinserción social del adolescente. Entonces, esa es la parte fundamental de un tratamiento, ¿sí? Por eso los órganos administrativos que, que marca la ley en el artículo 70-72 cuentan con un consejo técnico interdisciplinario que se compone por una serie de personas, médicos, doctores, psicólogos, eh, sociólogos, eh, personas encargadas de terapia familiar, etcétera, para tratar con este tratamiento, ¿no? Buscando siempre el libre desarrollo de la personalidad. Por eso se decía que este artículo no era anticonstitucional porque cumplía con esa expectativa. La que sigue, maestro. Esta jurisprudencia o tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la orden de búsqueda, localización y presentación, si bien no tiene la intensidad de un mandamiento de captura, sí afecta menos transitoriamente la libertad personal del destinatario, por lo que su emisión debe sujetarse a los estándares constitucionales y legales. Bajo esta línea, a fin de determinar si el medio de apremio consistente en uso de la fuerza para lograr la comprensión inocente satisface esa exigencia. No basta que formalmente esté fundado y motivado, sino que requiere soportar el test de proporcionalidad en derechos fundamentales que implica la necesidad de analizar su idoneidad, la necesidad y proporcionalidad en relación con el objeto que pretende conseguir. Es un tema muy discutido también. ¿Hasta dónde el juez puede hacer comparecer al adolescente mediante el uso de la fuerza pública a una audiencia inicial en la que haya sido citado
y que lógicamente no procede girarle una orden de detención porque no se reúnen los requisitos de que sea grupo etario 2 y 3 y que sea del artículo 164. Porque si estamos en esa situación, y yo lo cito y no va, pues el Ministerio Público puede pedir una orden de aprehensión. Si están en esas condiciones de que es del grupo etario 2 y 3 y el delito del 164, no tenemos ningún problema. Basta con que se diga no compareció, no quiere comparecer, pues justifica la orden de aprehensión y se gira. El detalle viene cuando no estamos en esos parámetros. El hacerlo comparecer mediante el uso de la fuerza pública lleva consigo que puede ser esposado, que puede ser traído a la fuerza, porque cuando el juez utiliza el auxilio de la fuerza pública, su nombre dice fuerza pública, le dice a la autoridad de la policía, tú tráemelo, ¿cómo? Como sea, pero tráemelo. Yo me acuerdo muy bien una vez que un policía me dice, licenciado, fuimos por la persona, pero no quiere venir. Si ya sé que no quiere venir, por eso los mandé a ustedes. Ustedes me lo tienen que traer a la fuerza. Por eso estoy utilizando la fuerza. Ah, bueno, pues, haberlo dicho, pues sé que es muy claro. Entonces, pues, ¿qué pasa con los adolescentes? Lo que se ha buscado aquí es que el adolescente venga, pero previo plática o previo tratarlo con los papás. Oye, tiene que llevar a su hijo, porque tiene que venir acompañado de sus papás, o desde otro punto, ¿sí? Miren, para no venir, que no venga la policía o esto, ¿por qué no lo llevan? Nada más va a ser a la audiencia inicial, no se va a quedar detenido, se trata de esto, lo otro, háganlo comparecer. Y aquí, al menos nosotros, en la dinámica que seguimos aquí en Sonora, sí hemos logrado eso, ¿no? Es rara vez se utiliza la fuerza pública para hacer comparecer a un adolescente en un proceso judicial. Rara vez, o sea, es muy raro, pero sí tienen que ser policías que sepan manejar la situación, tienen que ser policías que se les dicen no vaya a utilizar la fuerza a tal nivel, eh, habla con los papás, haga lo otro, aquello, pero está en la ley como una medida de premio. También no se nos debe olvidar esa parte. Pero sí tratamos de evitar lo más que se pueda que eso. Sí va a la patrulla para que vean ellos, los papás, que y platican con los papás y le dicen, ma, llévenlo usted, si tiene carro, nosotros lo seguimos, ¿no? Para que no vaya aquí en la patrulla si usted gusta, ¿no? Todo eso se platica con los policías, ¿no? Para que vayan, ¿no? Hay un grupo especial aquí encargado de eso, ¿no? Dentro de la policía municipal, por ejemplo, de aquí de Hermosillo, hay policías capacitados que nos apoyan en ese aspecto, ¿no? Entonces, se ha buscado y se ha hablado con ellos. Y son incluso, están certificados, ¿no? Se les dio una certificación al respecto. Bueno, la que sigue, maestro. Así es, como que les comentaba ahorita, ¿no? Agotamos todos los medios para que no se utilice la fuerza pública. Y creo que aquí en Sonora, la manera en que lo hemos venido trabajando, lo que hemos platicado con las policías, como le digo, en la policía municipal hay un grupo de agentes especializados en este aspecto, que inclusive en la patrulla dice, ¿no? Del sistema de justicia para adolescentes, que trabajan con todos estos aspectos y ellos están, cómo lograr que los papás, convencer a los papás de que los traigan. Incluso a veces llegan los papás en su carro y que lo traen ahí, ¿no? Y lógicamente el policía llega para dar con el juez de que dio cumplimiento al mandamiento que se le extendió y le dice, aquí está el adolescente, yo ya me voy, yo ya cumplí, ya no pasa absolutamente nada. Es raro a la vez, como le digo, que aquí en Sonora lo utilizamos, pero bueno, ahí está este otro aspecto también. La que sigue. Bueno, aquí
Ya lo habíamos visto esto en el sentido de que no chocan los derechos de los menores adolescentes, del que está siendo procesado y la víctima. Yo creo que eh, cada quien tiene sus propios derechos ya debidamente establecidos dentro de las leyes, dentro de la Constitución, dentro de los estándares, dentro de de los tratados internacionales, dentro de las legislaciones. Cada quien tiene sus respectivos derechos. Y lo que dice aquí es que los servidores públicos, los jueces, los ministerios públicos, van a aplicar a cada uno esos derechos bajo los criterios y los estándares establecidos en la Constitución, en los tratados y en las leyes, como siempre lo he venido diciendo yo. O sea, no es decir, se confunden estos aspectos, yo creo que se confunden en el sentido de decir, es que al adolescente le dan muy poquita pena. Por eso, el adolescente acusado, el que cometió el delito, tiene más derechos que la víctima. No es así. No es así. Porque esta sanción que se le impuso a este adolescente baja de la Constitución, baja de los tratados internacionales, baja de la ley. Y esto dice, pues. Entonces, no porque a un adolescente a un adolescente que cometió un homicidio calificado, se le pongan 5 años de internamiento para tratamiento, es que no se le respetaron los derechos de la víctima. Así lo dice la Constitución, así lo dice la ley. Y los tratados internacionales dan esos parámetros. Entonces, no podemos decir que esta circunstancia conlleve a que hay más derechos para el adolescente que comete el delito que para la víctima menor de edad. Ahí es donde entra el choque, o donde entra el debate que no debería de existir, porque estamos dentro de una legalidad de derechos. ¿Sí? El juez no puede decir, como este adolescente cometió una violación contra un niño de 5 años, para ponderar derechos le voy a poner 20 años de internamiento. No puede. ¿De dónde lo agarra? Ahí sí que estaría violentando. Pero si el juez dice, le voy a poner la máxima de internamiento, que son 5 años, y lo voy a condenar al pago de la reparación del daño integral, el juez está cumpliendo con un mandamiento. Está cumpliendo con un estándar de derechos. Ahí es donde está la situación, ¿no? Que yo creo que es la que debemos ver, ¿no? Y pues es constante esta situación, pero vuelvo a decirle, los legisladores, que son los encargados de ver toda esta situación, que ahorita ya es a nivel federal, porque la materia es a nivel federal, pues hasta ahorita no han tocado la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en esos aspectos. Entonces, creo que nuestro poder legislativo pues ve que todo está ajustado a los derechos y los parámetros que se marcan. ¿La que sigue? Sí, lógicamente el juez está obligado, lógicamente, a cuidadosamente verificar cuáles son los derechos del adolescente víctima o menor víctima en base a su estándar de derechos que tiene, ¿sí? Y no violentarlos con los derechos que le otorga el adolescente. Hacer una separación, ¿no? Para que convergen en un mismo procedimiento, como dice aquí la lámina, los derechos de ambos. Y se pueden llevar, no hay ningún problema. Yo siempre he dicho, no hay ningún problema. Si al adolescente víctima pide reparación del daño moral, el menor de edad o la víctima, y dentro de ese parámetro de acreditación de los daños, llega a acreditar como daño moral
que también se puede acreditar el daño moral, también está sujeto a pruebas también. No nada más el daño moral presuncional que existe en los códigos penales. El daño moral también, si yo digo, quiero un daño moral de 1.000.000 de pesos, por esto, y ofrezco los medios de pruebas adecuados, y eso es, el juez va a condenar al adolescente al pago de 1.000.000 de pesos. Que esos son los derechos de la víctima. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo, pues no es el cuánto le pongas de sanción, que es muy poquita, la que establece la ley. Pues no estamos hablando de poquito, no, estamos hablando de una legalidad, constitucionalmente hablando también. ¿Sí? La que sigue. Bueno, esto ya lo habíamos visto, esto ya lo habíamos comentado, los derechos de la persona, intimidad, ya hablamos bastante de ella. No sé si esto también ya lo vimos, la garantía de la detención. El protocolo, pues lo estuvimos viendo en algunos aspectos, la defensa técnica también ya la vimos. La audiencia intermedia. Bueno, yo creo que aquí, salvo su mejor opinión, maestro, dejarla para tema del próximo. Ya son las 10, las 12:50, pues si hay algunas preguntas, comentarios, ¿qué hacer? Sí, ¿Qué hacer? maestro. No, pues con eso finalizaríamos. No sé si alguien en el foro tenga alguna pregunta pendiente. Todo bien explicado, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, le recuerdo que ya la próxima semana va a ser la mitad prácticamente del curso. Entonces voy a subir el primer parcial. Acuérdense que es un examen escrito y oral. Entonces, en el escrito es puntual, va a venir de acuerdo a las diapositivas. Y en el oral, solamente algunos casos prácticos que ha expuesto el magistrado, sobre todo estos trucos, vamos a decirlo así, estos atajos, estas prácticas legales, son lo importante que necesitamos advertir en el examen oral. Entonces, recuerden que es un examen de certificación, entonces su presencia es muy importante también. Y cuando quede lista el aula virtual, también van a poder estar repasando todo lo visto, tanto de manera virtual como también remota, ¿sale? Es decir, van a poder estar revisando las clases y en las clases se les va a estar poniendo literal lo que son las preguntas. Ya verán cuál es la plataforma y sobre todo el pago que van a tener que estar haciendo por la plataforma, ¿sale? Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por su tiempo. Nos estamos viendo en la próxima clase. Claro que sí, muchas gracias, saludos a todos. Gracias. 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 Bonito fin. Muchas gracias.